Continuando de regreso a casa y como decíamos, bueno, cuando comenzábamos el programa, tenemos entrevistas. Eh, Integrantes de la Asociación la Conservación del Parque Miguel Lillo o para la conservación. Buenas tardes primero. Buenas tardes. Somos Asociación para Para. la Conservación del Parque. Bueno, Enriqueta Rulieri y Neri Bognani. Nerio. Perdón, Neri dije, Nerio, También. perdón. Un poquito más cerca después. Ahí se escucha, ahí se escucha. ¿Cómo está el Parque Miguel Lillo? Bien, en el mismo lugar, seguro, pero más allá de eso. Bueno, el parque siempre tiene algún tipo de problemas, pero en realidad está, yo diría en líneas generales, bastante bien. Lo que nos preocupa siempre, ¿no es cierto?, es su conservación, pero en el sentido de que mantenga su integridad como espacio público. Y algunas de las obras que a veces se han proyectado, ¿no es cierto?, que se han realizado, alteran algunas de sus características. Entonces eso es lo que nos preocupa, pero mientras se siga manteniendo en toda su extensión, estamos conformes. Pero también queremos que se siga manteniendo bien. Se siga manteniendo. Sí. Cuando decimos mantener, ¿qué significa? Mira, retomo la pregunta anterior. El parque goza de buena salud, si a eso nos referimos con su masa arbórea, ¿no? Que siempre vemos que algún árbol se cae por una cuestión de su conformación, donde están demasiado juntos y desarrollan mucha altura y pierden su estabilidad. Pero en líneas generales, y con la palabra de un especialista como el ingeniero forestal José Garcés, quien es nuestro referente al respecto, Sí. podemos decir que el parque se encuentra en buena salud, en su masa arbórea y en todos sus otros ambientes, ¿no? Que tenemos que recordar que es un pastizal, que hay dunas, pero hay cuestiones, como decía Enriqueta, que nos preocupa, y es que el uso de ese espacio es el que nosotros también intentamos conservar. No pensamos solamente en los árboles, sino pensamos en el uso público. Claro. A ese respecto, la asociación intenta siempre mantener ese espacio que se va cercenando paulatinamente por el impedimento a los pasos o las infraestructuras que se instalan, que en un momento se dice que son transitorias y pasan a ser permanentes. Claro. Ahora, digamos, la ciudadanía tiene claro que es parte del patrimonio del distrito de Necochea, no solo de la ciudad, o todavía es algo más. No, yo diría que la mayoría de las personas sabe que es un espacio público. Lo que difiere, digamos, a veces el criterio sobre la importancia que tiene un espacio público y lo que eso significa. Nosotros estamos haciendo lentamente una encuesta entre la población, así en general, sobre qué es lo que opinan y qué es lo que saben. Hay personas que no tienen claro lo del parque, pero hay muchas personas que sí, que lo tienen claro, ¿no es cierto?, y la importancia que tiene y que destacan que les interesa que siga siendo un espacio público. Pero bueno, todavía estamos en una cantidad chica, queremos llegar a una cantidad mayor de encuestados para así tener una idea más completa. ¿Y esa encuesta dónde se hace? ¿Se hace personal? ¿Cómo? Sí, la hacemos fines de semana cuando estamos yendo al parque. Nos juntamos en un lugar, se coloca cartelería que más realiza una de las miembros de la asociación, de la comisión, que es Silvia Sánchez, y otro miembro de la asociación, Daniel Sansolini, lleva adelante estas encuestas, entrevistas, donde aprovechamos y dialogamos con la población, claro, y con los turistas también. Y, como bien dice Enriqueta, la mayoría tiene muy claro que forma parte del patrimonio de todos los necochenses, y también notamos que la edad es un determinante, ¿sí? La gente con mayor edad lo tiene más claro que tal vez los, claro, más jóvenes, claro. Y bueno, es un desafío que tenemos como asociación. Entonces, una vez que finalicemos estas encuestas, entrevistas,
para empezar a difundir la información que nos permita revalorizar el Parque Miguel Lillo. Claro. Los que lo transitamos, los que lo visitamos, lo utilizamos, ya lo valoramos por su uso permanente, pero hay gente que solamente se queda en algunos lugarcitos y pierde la dimensión del territorio enorme que es el parque. Estamos hablando de más de 600 hectáreas. Claro, claro. Cuando se sabe por qué se conformó el parque, en las preguntas, la gente tiene conocimiento si fue espontáneo, si fue la mano del hombre, si hubo una planificación, o solo los mayores. No, en general todo el mundo sabe que es un bosque implantado. Ahora, en sí las causas o los motivos, a veces algunas personas no se dan cuenta de los mismos, pero en general sí, se sabe y se conoce cuáles fueron las razones. Lo que a veces se ignora, digamos, es cómo se fue conformando la última parte, lo que vulgarmente o popularmente se llama el campo de Cipriano. Claro. Porque eso tuvo una anexión posterior, pero lejana, cuando todavía todo el parque era provincial. Claro. No cuando era municipal, sino cuando era provincial. Está bien, tiene una diferencia, ¿no es cierto? Pero es un espacio muy importante y que, bueno, fue anexado al parque. En los planteos, el uso, ¿quién lo debe reglamentar? El uso, las concesiones, las limitaciones o no limitaciones. ¿Quién? ¿Cuál es el poder o de quién corresponda? Bueno, cuando pasó de provincia, ¿no es cierto?, al municipio, prácticamente todo el parque no tenía otras construcciones dentro, excepto, si no me equivoco, la memoria no me falla, había dos cosas, el camping Claro. y las parrillas, que Sí. están sobre la avenida Pinolandi. Claro. Las dos contribuían a su explotación una cooperadora que tenía el parque en aquella época. Uh-huh. Bueno, luego cuando pasa a ser municipal, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando cambia el pensamiento político y pasa a ser municipal, desaparecieron esa cooperadora, ¿cierto? Que se llamaba Amigos del Parque, Claro. por eso muchos a veces a nosotros nos llaman de esa manera. Y entonces ahí empezó toda una serie de ideas sobre qué es lo que se podía hacer con el parque. En realidad ya de antes venían ideas, no estoy hablando de los años 80, sino de antes. Siempre pensando en el uso que se le puede dar como espacio recreativo y siempre se buscó alguna vinculación con otro tipo de atractivo dentro del parque. Lo que no hubo fue acuerdos al respecto. Claro. Pero sí en una oportunidad, dentro de los planes que se hicieron del parque, se hizo como una diagramación dentro de los lotes del parque, los lotes originales, que son los que llegan hasta donde están los molinos de viento, es el campo de Cipriano. Claro. Y ahí se ve determinado un espacio recreativo, un espacio de reserva, ¿cierto? Y un espacio para camping. Claro. Bueno, eso, digamos, es lo que se ha respetado, ¿no es cierto?, relativamente, porque hay un camping que no está dentro del lote Maruno, que era el espacio, ¿no es cierto?, ni tampoco se han realizado a lo mejor las tareas que correspondían en cuanto a forestación en algunos de los espacios de camping. Pero bueno, eso le corresponde el control a la municipalidad y a los términos de las concesiones que se dieron. Claro. O sea, Que son concesiones a largo plazo y que muchas veces son renovadas sin que tengamos un conocimiento, ¿no es cierto?, todos de los términos, ni del primitivo contrato, ni del contrato ampliado. Ampliado. el municipio establece unidades fiscales para su concesión dentro del Parque Miguel Lillo, porque es su responsabilidad el cuidado, Obvio. y supuestamente las concesiones vendrían a ser un medio para obtener recursos económicos para el sostenimiento y la mejora del Parque Miguel Lillo. Pero esto en los años ha tenido diferentes
formas de entenderse y hay veces que hay espacios que están utilizados sin el pago de un canon, ¿sí? Porque se considera que son beneficiosos para la comunidad, pero también sucede que en muchos espacios se van cercando, ¿sí? Entonces tenemos un porcentaje donde con el parque eólico que ocupa 150 hectáreas, ¿no?, más todos los otros cambios, estamos hablando de un 40% del espacio del parque Miguel Lilio que está cercado, de alguna manera restringido el acceso público, ¿sí? Porque solamente si uno pertenece a un determinado sindicato o forma parte de un determinado grupo accede fácilmente a ese espacio, ¿no? Bueno, entonces sería el municipio a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Consejo Deliberante, son los que determinan los usos y las concesiones del Parque Miguel Lilio. En todos estos periodos hubo muchos, por ahí, más allá del conocimiento o desconocimiento, tener que usar otros recursos y ir a lo judicial, lamentablemente. Cuando se hacen estas cosas, ¿cuál es el objetivo? ¿Es el no avasallamiento de alguien sobre lo patrimonial de todos? ¿Cómo lo encaran? Bueno, fundamentalmente, ¿no es cierto?, el objeto es lo del espacio público, porque generalmente los avances sobre los que ha habido cuestionamientos es por las características de que los cercan, y entonces esos cercos ya significan una alteración o un cambio en lo que se refiere al espacio usado por todos. Entonces, ese es uno de los motivos. Otros, por ejemplo, que se fueron en concesión, se llegó, ¿no es cierto?, bien a un acuerdo y siguieron siendo espacios públicos. Por ejemplo, donde estaba el velódromo, ¿no es cierto?, que desapareció esa concesión, quedó anulada y bueno, quedó como espacio público y bueno, no se cuestiona en absoluto, ¿no es cierto? Y hay otros lugares que también tienen usos, como por ejemplo actividades deportivas, no solamente las carreras, sino en bicicleta o en tipo bicicross y demás, que siguen siendo espacios públicos, señalizados o indicados, ¿no es cierto?, pero que lo siguen siendo. Ahora, digamos, lo que tememos siempre es el achique de ese espacio público. El achique por una razón o por otra. Por ejemplo, nosotros cuestionamos que algunas de las obras proyectadas incluían, digamos, obras importantes por las dimensiones, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a estacionamiento de vehículos, aunque no se nombre, ¿no es cierto?, y a instalaciones sanitarias importantes. Sobre esto me quiero detener un poquito, porque hay que tener en cuenta que en el parque no hay cloacas, en ninguna parte, ni siquiera donde están los museos tan visitados y demás. Entonces, eso acarrea problemas. Y podemos observar, ¿no es cierto?, que hay otro problema en el parque, que en muchos sectores o en muchos lugares, aunque no se ve a simple vista, debajo de la arena hay tosca. Y ese es el motivo por el que, bueno, en algún momento hubo cavas dentro del parque para sacar la tosca. Después ahí se producían acumulaciones de agua, con todas las circunstancias peligrosas derivadas de esa situación. Bueno, se las ha rellenado, pero eso no significa que no siga habiendo lugares donde el agua se estaciona. O sea, aún este año, que ha llovido relativamente poco, hay lugares donde se nota que el agua en el parque se ha concentrado, ha formado charcos y han, por lo menos en mi criterio, tratado de hacer drenajes como para que corra hacia la calle. Bueno, eso, digamos, es una obra grande, una cosa que se tiene que tener muy en cuenta. De eso se habló también en repetidas oportunidades y lo puede ver la gente a simple vista. O lo ha vivido o lo ha sufrido. Pues yo sé de gente que se ha caído ahí, se ha fracturado. Hay una parte
que se producía un desborde, estoy hablando de antes que se hiciera el asfalto, entraba el agua al parque y ahí se formaba un suelo resbaladizo, ¿cierto? Yo conozco gente, incluso un integrante de nuestra asociación se cayó ahí y se fracturó la muñeca, Claro. y otras personas. Entonces, ese es un aspecto que aún dentro del uso público tiene que ser muy tenido en cuenta. Ujú. Porque en la naturaleza nada desaparece, ¿no es cierto? Lo que de un lado pasa a otro, ¿no es cierto? O que puede generar inconvenientes. Ese es un aspecto que siempre hemos destacado, que las obras que se realicen en el parque, ya sea apertura de caminos, bueno, las que se consideren necesarias, ¿cierto? Tienen que tener en cuenta la totalidad. Claro, ¿Mm? claro. Por esto, porque un problema en un lugar puede originar un problema en otro o en varios. Ujú. Y eso es lo que a veces notamos, en las concesiones. Claro. Y retomando lo de las presentaciones judiciales, esta asociación se crea posteriormente a un avasallamiento importante que todos recordamos, que es como una vergüenza local, que es el barrio Médano, ¿no? Sobre una porción entregada, una porción del patrimonio para un barrio cerrado, ¿no? Que no solo es cerrado al barrio, sino que es un impedimento al acceso a la playa, ¿sí? O sea que tiene una doble condición negativa desde el punto del espacio público. Ujú. Entonces, bueno, esta asociación se crea posteriormente y hace unos años atrás, recordarás, el intento de una instalación de una cancha de hockey, sin un proyecto previo, sin los pasos que corresponde al uso y a la transformación del espacio público. Estamos hablando del Parque Libre, era un vivero dunícola, o sea, naturalmente son dunas, es un suelo frágil, es un ambiente que hay que extremar los cuidados, donde entonces un intendente toma la decisión, junto con su secretario de Obras Públicas, de instalar una cancha así rápidamente, sin estudios previos. Y bueno, recordemos que hace poco tiempo, en el 2021, tenemos otro evento de estas características donde se decide desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, instalar, primero se hablaba de un complejo deportivo en lo que son tierras del vivero municipal. Entonces, hay también la asociación, tanto en la intento de instalación de la cancha de hockey, como este complejo deportivo, la asociación interviene porque vemos un avasallamiento sobre el espacio público, pero además procesos administrativos inadecuados. ¿Sí? Los pasos, digamos. Los pasos legales. Sí, sí, ¿Sí? obvio. Y máxime que estamos hablando del gobierno local, que es el que en los dos momentos es el que impulsa los proyectos sobre el patrimonio. Entonces, ahí la asociación como ONG constituida tiene que presentarse a la justicia y que dirima si la cuestión está dentro de los parámetros de la ley o no. Claro. Ahora, cuando interviene la justicia, cambian hasta los tiempos, ¿no? Y las resoluciones. El barrio Médano sigue estando. No va a haber modificaciones, va a haber la de las canchas de tenis, creo que eran últimamente. O sea, Sí. ¿cómo lo resuelven entonces? Bueno, algunas cosas creo que ya no sé qué adaptación tendrán. Si bien el barrio privado, ¿no es cierto?, el barrio Médano está y existe, pero yo tendría en cuenta que, por ejemplo, no se respetó de ninguna manera el plan original de ese barrio, que reconocía una comunicación directa entre el parque y la playa a través de una calle central, la que se cerró absolutamente. Eso es lo que nos preocupa, que no se cumplen. Hay cosas que se hacen que no estamos de acuerdo, pero además se incumplen aspectos que han, digamos, señalado en un comienzo. El barrio este, por ejemplo, tenía que tener viviendas individuales, de manera de que todas tuvieran un diagrama, ¿no es cierto?,
con vista directa al mar. Ahora vemos que se han hecho edificios de 2 pisos, de 3 pisos, ¿cierto? Y además, como que hay como un ensanche, ¿no es cierto?, hacia los laterales de dicho barrio. Bueno, eso es, ¿no es cierto?, es un terreno que habría que tomar, ¿cierto? Bueno, clarificarlo, desde ya que no en los términos primeros, porque eso ya han sido superados, ¿no es cierto?, claro. están hechos. Pero eso es lo que nos preocupa. En muchas otras cosas, ¿no es cierto?, esto que estoy hablando es anterior a la asociación, pero que lo hemos seguido igual con interés, y en otras cosas, ¿no es cierto?, que a veces se proyecta o se presenta un plan y queda, digamos, una apertura o se produce una modificación que no está dentro de lo establecido. Claro. Con respecto a la cancha de hockey, bueno, fue un amparo que se presenta desde la asociación, donde el juez interviniente asume que no hay un proyecto presentado, por supuesto no hay un estudio previo en ese momento, y se dice deténganse las obras hasta que se cumplimente esto. Bueno, tuvimos la suerte de que esas canchas fueron a parar al lugar que le corresponde al Polideportivo Municipal. Claro. ¿Sí? Entonces, no solo que se colocan las canchas en el lugar que corresponde, que es un polideportivo, sino que gracias a ese impulso que tuvo el polideportivo, vamos a seguir teniendo por muchos años más ese espacio, Claro. porque el municipio lo tiene como en custodia, ¿no?, por 99 años, Claro. si no me equivoco. Ese por un lado. Y por el de las canchas de tenis, que en realidad era un proyecto de un complejo deportivo, en un principio. Después, al poco tiempo ya no era así, ya eran canchas de tenis. Y bueno, entonces se presenta también la asociación, Enriqueta Roblier como representante, solicitando a la justicia, bueno, que analice la situación, ¿sí?, a través de, por supuesto, el abogado, ¿no?, el doctor Juan Pablo Molina. Y bueno, la justicia empieza a analizar. Lo primero, lo que sucede habitualmente es que en el siglo XXI muchos jueces no interpretan la ley, las leyes que son del siglo XXI, porque estudiaron en el siglo XX. Claro. Entonces la Ley General del Ambiente, por ejemplo, la desconocen, pareciera, porque nunca la incorporan a su acervo intelectual. Entonces, bueno, cuando se habla claramente de que tiene que haber evaluación de impacto ambiental cuando hay una obra que puede perjudicar de manera negativa al entorno, y sobre todo cuando estamos hablando de bienes comunes, ya no es discutible eso. Tiene que haber un estudio previo que luego se determine una declaración de impacto y una evaluación completa donde se diga si se hace una obra, qué puede pasar, si se puede pasar algo malo, cómo mejorarlo y demás, ¿sí? Claro. Eso ya como que es una discusión que fuera zanjeada, pero todavía lamentablemente hay jueces que no lo toman en consideración o consideran que es un administrativo más, sin profundizar en ello, ¿no? Entonces, bueno, hubo un juez que tomó esa causa, que determinó que, bueno, como se presentó un estudio de impacto y hay una declaración desde el municipio, que dicho sea de parte, es el interesado y el que emite la declaración, es como estar del mismo lado del mostrador los dos, y bueno, entonces se presenta nuevamente la medida cautelar a el juzgado de Mar del Plata, que es el que entiende, Otra instancia, que es claro, el que entiende en claro, estos... Sí, se apela, Sí. digamos, al levantamiento de... Se apela la decisión, ¿no es cierto?, de levantar el amparo, y vuelve, ¿no es cierto?, el tema a ser tratado. Bueno, creo que vuelve ese dictamen a ser tratado en Necochea. De acá en Necochea nadie se quiere hacer cargo, pasa a Mar del Plata lo vuelve a, digamos, a licitar, no sé cómo se llama el término legal, y va al tribunales de Azul. Y ahí en Azul, sí. Y ahí en Azul es cuando levantan, ¿no es cierto?, que bueno, que ya queda sin efecto el amparo, etcétera, etcétera. Y entonces ahora, en fecha reciente, se decide nuevamente apelar, ¿no es cierto?, porque
digamos, hay aspectos del cuestionamiento que no han sido observados en el levantamiento de este amparo. Claro. Y lo claro. que nos preocupa, ¿no es cierto?, es, digamos que, bueno, eso signifique otras modificaciones, otros cambios y otros cuestionamientos. Claro. Incluso haciendo un poco de futurología, ¿no es cierto? He leído estos días en diario y hemos visto y demás que hay todo un interés en plantaciones nuevas y donde se destaca la importancia del vivero. No tenemos que olvidarnos que una de las tierras en cuestión, que incluso se nombraba como una cesión municipal, ceder, era un espacio del vivero, Ujú. ¿no? Claro. Que es una cosa muy importante. Si bien será como con una especie de trueque o de arreglo con el club, pero de cualquier manera era, digamos, un espacio para ser tenido en cuenta, no solamente en el presente, sino con visión de futuro. Ujú. Porque la última, yo no sé si fue a mitad de año más o menos, que se dijo que se podían hacer las canchas. ¿Eso en qué quedó entonces? Porque entre Bueno, ir de a Mar del Plata a Azul, Sí, realmente... claro, no, entre es- estos idas y vueltas, un juez de Azul entonces determina que sí, que se puede levantar ese amparo porque se da cumplimiento a ese estudio de impacto ambiental. Ujú. ¿Sí? Eso determina el juez. Pero no solo es, el estudio de impacto ambiental no solamente es ese procedimiento técnico de análisis, sino que hay algo más en la evaluación de impacto ambiental que pasó por alto, que es la consulta a la población. a la población o a los interesados. ¿Cómo? Para En que ese una, fallo. para que una evaluación... No, en ese Ah, fallo no. se pasa por alto esta situación. En el fallo de Azul se pasa por alto. Por lo que te decía de que, bueno, hay jueces que interpretan las leyes a medias. Ujú. Entonces, faltó eso, esa pata que es importantísima de cualquier evaluación de impacto ambiental, es la participación pública. Claro. Tenemos que Sí, conocer una consulta pública. una consulta ¿Sí? donde Y tengamos... eso no no se menciona, ¿no es cierto? Y entonces se volvió a apelar en ese sentido. Claro, se vuelve a apelar, vuelve a Mar del Plata, Vuelve a Mar del entonces, Plata. y en Mar del Plata dicen exactamente eso. Bueno, hubo unos errores. Primer error que hubo, empezaron a trabajar en diciembre del 2021 en el lugar, en el sitio, empezaron a trabajar, a donde se quitaron plantas que había en los perímetros, se niveló el suelo, se quitó el pastizal. Se modificó. Se modificó, no hubo ningún estudio de impacto de eso. Entonces dijeron, paren, hay que hacer un estudio. Bueno, se hace el estudio, se presenta, y entonces ahora en Mar del Plata dicen, pero se olvidaron de consultar a la población. Claro. Porque el dueño es la población, el Exactamente. patrimonio municipal. Exactamente. Y- Entonces, ahora estamos en esa instancia. Tiene que definir el municipio de Necochea de qué manera, si le interesa continuar con el plan, de qué manera va a ser la consulta pública. Va a ser una audiencia, bueno, entonces habrá que convocar con tiempo, comentarle a la población, publicitar el proyecto, no un dibujo, un proyecto que tiene varios pasos y tiene especificaciones técnicas, un proyecto, Ujú. no es un dibujito. Claro, ¿Mm? claro. Entonces, bueno, pero bueno, en el camino pasaron muchas cosas también. Bueno, ha ido pasando el tiempo, pero bueno, yo creo que de cualquier manera hay que insistir, ¿no? Como en todo, ¿no es cierto? Que por lo menos queden las cosas totalmente aclaradas o totalmente definidas legalmente. Claro, ¿Mm? claro. Pero no que queden así, ¿no es cierto? Donde pueda Ahora, realizarse un enfoque u otro enfoque. Si todo esto se hablara previamente, se planteara previamente, se consultara, no solo a ustedes, en general a la población, ¿no tendríamos, bueno, soluciones más rápidas? Sí, desde luego, pero en general, digamos, no siempre la gente está interesada o participa de los problemas de la ciudad. Usted lo debe saber muy bien. Ujú. Y bueno, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Ya en una oportunidad se hizo como una consulta popular con respecto al parque,
que fue cuando había unos proyectos que originaron una protesta, ¿no es cierto?, de unos cuantos años ya, pero que fue muy efectiva, se llegó a consultar a la población. Y ahí fue cuando ya de alguna manera se determinó de que el parque era un espacio público y que tenía que ser tratado, digamos, como tal. Como tal, como tal. ¿Cuál es la mirada que tiene ustedes a futuro? ¿Seguiremos discutiendo siempre los mismos temas? ¿Se harán las cosas como corresponde? Porque hacerlas bien o hacerlas mal no creo que sea mucha la diferencia, ¿no? Sí, yo creo que ya tendríamos que tener un gobierno local que asuma la responsabilidad del patrimonio como corresponde, incluyo al Consejo Deliberante en esto, ¿sí? Porque hay veces pareciera que se consideran las personas que asumen un cargo público que tienen la potestad absoluta de las decisiones, y ya en el siglo XXI, y las leyes lo dicen, los gobiernos deben ser participativos. ¿Sí? Nosotros pertenecemos a una ONG que tiene un objeto puntual, que es la protección de un bosque protegido, más un montón de tierras, y realmente no fuimos consultados para estas cuestiones. Entonces, consideramos que como ONG deberíamos formar parte de, por lo menos, del debate, ¿sí? De la decisión, no porque no somos gobierno, por supuesto, por eso tenemos elecciones y tenemos representantes, pero sí formar parte del debate cuando hay conocimiento de las cuestiones. Si nos falta el conocimiento, no podemos opinar, porque podemos decir cualquier cosa. Claro. Entonces, primero tendríamos que tener la información en tiempo y forma, luego formar parte de un proceso de discusión, y luego, bueno, asumiremos nosotros de la decisión tomada nuestra postura. Ese debería ser el camino correcto, correcto en un gobierno del siglo XXI, gobiernos sobre todo municipales, donde nos encontramos más fácilmente. Claro. ¿Sí? Cara a cara. Cara a cara. Claro, cara a cara. El anfiteatro del Parque Miguel Lilio, ¿en su momento se iba a modificar? ¿Ustedes intervinieron en esa oportunidad? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? El anfiteatro ese se hizo, digamos, en relación con el Festival Infantil. Tenía mucho que ver, se hacían espectáculos, bueno, tuvo mucha trascendencia. Bueno, y hay quien pensó que no se podía modificar el anfiteatro, ¿no es cierto?, techándolo. Y el proyecto que se presentó para techado del anfiteatro, bueno, no nos pareció en absoluto acorde con lo que es un anfiteatro, que es un espacio abierto, ¿cierto? Y además cubrirlo con un techo metálico en ese lugar y las características, bueno, nos pareció totalmente inconveniente. Entonces se habló al respecto, bien, se nos escuchó muy bien en el municipio, se presentaron los cuestionamientos y nosotros, digamos, ofrecimos como ideas alternativas, ¿cierto?, que ya que había ese presupuesto, que sí se podía poner un techo o un cerramiento en la parte del escenario, aunque sería una manera de protegerlo. Y que además ese dinero se aprovechara, porque el anfiteatro tiene camarines, tiene baños que continuamente están destruidos, vandalizados, inservibles, ¿cierto? Y además hicimos notar que no tiene una entrada para discapacitados, ¿no? O sea que esa también era otra sugerencia. Bueno, y les pareció bien, que las personas con las que hablábamos, espacios públicos y demás, les pareció bien la idea, digamos, que habíamos dado. O sea que no se avanzó en la idea de techar el anfiteatro, de techar el anfiteatro. Bueno, porque también, disculpen, sí, también hay que entender que el anfiteatro también forma parte del patrimonio. Claro. Modificar una estructura patrimonial no es una decisión a la ligera. Claro. También lleva un proceso técnico y debe haber alternativas para eso. Porque si no, es como te decía antes, a alguien se le ocurre una idea alocada y sale a llevarla adelante sin
como si fuera un espacio propio, digamos, ¿no? Claro. No un espacio de todos. Claro. El concepto es interpretar bien qué significa el Parque Miguel Lillo, qué es, cuál función cumple y que está reglamentado todo. Bueno, el tema tenemos que relacionarlo con patrimonio, ¿no es cierto? Acá en patrimonio, puede ser un poco de historia, se formó una comisión, sobre todo de arquitectos, muy interesados a raíz de la destrucción que estaba habiendo de edificios o casas consideradas históricas y que tenían que ver mucho con la historia de Necochea. La historia en el sentido en que Necochea fue creciendo y se fue modificando. A raíz de eso se creó una comisión de patrimonio. Como el parque es un bien patrimonial declarado por la municipalidad, es un espacio patrimonial histórico, porque tiene que ver con el desarrollo y la historia de la ciudad, nosotros integramos también esa comisión. Claro. O sea que podríamos, digamos, dentro de la legalidad, ¿no es cierto?, ser consultados o informados y demás sobre el tema. Lo que sí, digamos, notamos, no ahora, sino que yo lo he notado siempre, es que no hay mucho conocimiento del parque en su sentido interno. O sea, hay muchas personas que se limitan al conocimiento, digamos, de la parte más transitada, los Mar 4, el circuito aeróbico, pero después las otras partes no son tan conocidas. No son tan conocidas y en realidad desde el punto de vista turístico tienen un atractivo muy, muy importante y que además yo diría que está en expansión por el interés que está habiendo en la población en general por los espacios verdes, por los lugares abiertos, por el contacto con la naturaleza. Sabemos que yo desde el punto de vista de la psicología, ¿no es cierto?, y demás, que son cosas muy importantes para la vida del hombre. Que a lo mejor uno por verlo siempre o haberlo utilizado siempre no reconoce esa importancia, pero tienen mucho que ver con el bienestar de la población. Entonces, nada más adecuado que mantener ese espacio, ¿cierto?, para uso del bienestar de la población. Y ya tuvimos un ejemplo en los años recientes con la pandemia y cuando tuvimos el permiso para salir de nuestros hogares, Sí. el lugar convocante era el Parque Miguel Lillo. Y a mí me ha tocado conversar con el director de los guardaparques en su momento y él estaba feliz porque me dice, jamás vi gente por este sector como la veo ahora, y estamos hablando atrás del Molino Viejo, digamos, Claro. ¿no? Ese es atrás del Campo Scout. Sí, sí, sí. Bueno, había mucha gente, estamos hablando de 20 personas, Sí, no, sí. pero de no ver a nadie, a ver grupitos de personas compartiendo un espacio, el guardaparques se sentía feliz porque decía, bueno, de esta manera entonces sí se está valorando este espacio. Claro. Y nosotros consideramos igual, que es para el goce, disfrute, debe ser abierto, debe ser accesible y debe conservar su fisonomía, su paisaje, y también tiene que mejorar. Claro. O sea, pero tiene que haber planes a futuro que de alguna manera respeten todas estas cuestiones. No seguir cercenando el paso o llenando de alambrados el paisaje. Claro. Eso no lo consideramos. Se puede crecer, se puede hacer un montón de cosas siempre y cuando haya reglas claras. Y la avenida 10 tiene espacio de los dos lados, hacia el mar y hacia el otro horizonte, ¿no? Bueno, parece que hay gente que solamente considera que de la 10 hacia el mar es lo importante y se olvida que del otro lado hay un montón de terrenos. Pero está creciendo igual, ¿eh? Sí, por eso. Pero hay gente que tiene un afán particular por ese espacio. Entonces nosotros como asociación decimos, hay mucho terreno, hay mucho espacio, se puede planificar la ciudad perfectamente y se puede mejorar el Parque Miguel Lillo para que toda esa gente que vaya a vivir ahí pueda utilizarlo como corresponde. Exacto. ¿Quieren agregar algo más? No, nada más. ¿Algo quiere hacer alguna pregunta? No, habría miles, pero bueno, también los tiempos. El concepto, y esto es muy personal, porque todo ese valor que tiene
precisamente a veces es apetecible para negocios, para actividades. Ahí está el conflicto, daría la sensación visto desde afuera. ¿O estoy equivocado? Y el conflicto está en, queremos el espacio para pocos o para muchos. El espacio para negocio inmobiliario o para el ocio y la recreación y el deporte. Es esa la discusión. Pero si como ciudadanos nos pretenden engañar con eslogan de momentos, ¿no? Entonces, del otro lado parece que no hay buena fe. Nosotros como asociación seguimos considerando que es patrimonio, que tiene que ser declarado aparte patrimonio provincial. Además, no solo patrimonio municipal, sino provincial, porque el Parque Miguel Lillo fue construido con recursos de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Claro. El personal, los materiales, las maquinarias, la expropiación, También. todo eso fueron recursos de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, una forma de que la provincia de Buenos Aires proteja su pasado, Su parte de patrimonio también. su presente y su patrimonio es esto. Entonces, también abogamos para que la proyecto de ley que se presentó hace muy pocos meses, lo presentó De nuevo. la diputada Natalia Jáuregui, presentó en una figura nueva, que vamos a ver, ojalá los diputados y senadores provinciales acepten esta figura, que es el patrimonio cultural. Claro. ¿Sí? No solo circunscrita a un evento o a un pequeño espacio, sino a un gran espacio que tiene muchos eventos. Claro. Tiene muchos eventos y además tiene edificaciones, infraestructura. Entonces, bueno, ese es uno. También está el de paisaje protegido, que también lo retomamos y otra legisladora lo presentó. Entonces, ya vemos que Llamados, gente, pero no podemos atender. vemos que no solamente es el interés de esta asociación, sino que también hay legisladores que también son representantes de la provincia que han presentado sus proyectos de ley. Claro. Por su cuenta, no es que nosotros fuimos atrás de ellos para pedir, o sea que ellos por su cuenta han presentado. Tal vez ninguno de las dos legisladoras continúe en su cargo por el resultado de las elecciones, pero el proyecto de ley está claro. y va a haber comisiones que se van a analizar. Lamentablemente el intendente local, Arturo Rojas, no está de acuerdo con que haya esas figuras de protección del Parque Miguel Lillo. Lo ha expresado explícitamente. Pero el Consejo Deliberante, por unanimidad, solicitó que el intendente se pusiera al frente del pedido de paisaje protegido. Ahí tenemos una contradicción interesante, que bueno, esperemos que se zanjee, se pueda entender y que tenga la iluminación el intendente para comprender, como nosotros valoramos, como la gran población de Necochea y turistas valora, que también el gobierno municipal se tiene que poner al frente de esto. Gracias. Y porque tenemos que seguir insistiendo con aquello que no conocemos. Porque a veces hablamos, opinamos, actuamos erróneamente. Bueno, muchas veces quizás con otros intereses. Pero bueno, que sigan insistiendo ustedes entonces. Bueno, sí, seguiremos insistiendo y sobre todo insistir mucho en que la gente lo conozca el parque. Que lo conozca, y más, Sí, que lo conozca sí, más. más. Gracias, ¿eh? No, de nada, Marcelo. gracias por la invitación. Y nosotros vamos a una pausa De Regreso en Casa, como todos los días. Pequeña pausa y volvemos.